está el puesto el letrerito de Nazareno Mariano. Nazareno Mariano. Sí, está aquí. Perfecto. Ok. Perfecto, me salió la notificación. Buenas tardes, queridos nazarenos marianos. Estamos al aire. Finalmente tuvimos un poquito de oración, un poquito de problemas con el audio, pero estamos finalmente. No puede ser. Estamos nuevamente al aire con un invitado muy especial. Ahí estoy. Con un invitado muy especial, Cristian Muller. Nos va a hablar hoy día sobre las apariciones marianas, un converso, soldado de María. Y vamos a empezar por ahí, justamente, hablando de su testimonio. Bienvenido, Cristian. Estamos escuchando, te estamos viendo, una conferencia muy esperada. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Lucía. Gracias a todos, paz y bien con todos. Son momentos especiales, como le decía Lucía, el momento que estamos haciendo oración y las conexiones. Son momentos especiales los que está viviendo la humanidad. Y aquí simplemente yo he puesto que el Espíritu Santo sea quien obre, quien hable, quien diga, y pues que tengamos todos el don de discernimiento, el don de iluminación para que lo que el Señor quiera de esta bendita conferencia, charla que vamos a tener todos en este día, pues que sea Él el que obre y nada más. Yo creo que el ejército de María está reuniéndose en el planeta entero. Estoy viendo luces muy grandes y cada vez, a veces, a pesar de que vemos las cosas que están mal y a peor, el frente de la luz está creciendo y creciendo y creciendo y debemos ser sumamente optimistas. Y parte de lo que vamos quizás a hablar hoy día es esa parte optimista de lo que está viviendo ahora la humanidad, que muchos se dirán, ¿qué de optimismo hay? Muchísimo, créanme, muchísimo. Y bueno, tú dirás, Lucy, ¿cómo quieres que sigamos la charla o la plática que vamos a tener sobre apariciones marianas? Con tu testimonio, empecemos por ahí. Bien, testimonio. El testimonio mío empieza desde niño, como le decía, siempre tuve un apego muy grande a la Santísima Virgen. No crecí en un hogar necesariamente hipercatólico, un hogar al cual yo creo que la mayoría hemos pertenecido, prácticamente que nos dejábamos llevar a que si asistíamos a misa o no desde niños no era ni obligatorio, sino simplemente cuando se nos ponía en el camino nada más. Pero el Espíritu Santo siempre, desde antes de nacer, nos deja una semilla grande que se va cultivando y creciendo de a poco. Eso hizo que siempre me indagara una serie de cosas y hasta cierto punto discutiera. Creo que el canto gregoriano está bastante alto. Está subiéndose el volumen, me parece, Lucy. Está subiendo. Bájale un poquito. Entonces, decía que eso hacía que yo me indagara una serie de cosas de niño frente a María. Cuando a mí se me decía que pues a María solo hay que venerarla y eso nunca se me ocurrió de niño tampoco pensar que era más que Dios, jamás. Nadie como Dios, evidentemente. Pero siempre encontré ese relego que tuvo María en la historia, ese relego que tenía de María colocarle en un plano secundario. Y claro, a veces yo pensé que eso venía ya de una información preconcebida en mí, en mis genes. Y esto hablo porque yo creo que existe antes de nosotros de nacer y estar aquí en la tierra. Dios ya creo que nos fue formando de una u otra manera para que le sirviéramos y estuviéramos en este planeta para su dignidad, para su honor, para adorarlo. Entonces, empezó ya ahí desde una serie de cuestiones que yo discutía con muchos sacerdotes. Ustedes dirán, ¿qué discutía?
y ni siquiera se imaginarán qué discutía, pero eran unas cuestiones que ya desde joven y desde niño tenía, y eso no era razonable que un joven o un niño se le diera por naturaleza pensar o cuestionarse. Y yo lo que más cuestionaba era ese segundo plano, sin entrar en detalles, de que María jugaba en el papel de la iglesia. Obviamente, la explicación clásica de los consagrados ha sido siempre que Dios es el que se merece toda la gloria, y ciertamente que lo es. Pero su madre, un eje fundamental, esa piedra angular, que es la palabra clave, marcó y ha marcado y va a marcar en estos tiempos algo que la humanidad va a recibir como revelaciones, cosas inimaginables. Y quiero decir inimaginables porque yo en el estudio de María he podido darme cuenta, en el estudio de las apariciones de la Virgen María, y créanme, he estudiado algo, 31 años de camino mariano, he estudiado y me he leído mensajes de María de los más sitios más recónditos del planeta, de lenguas y de zonas y religiones y espiritualidades que uno jamás se pensara que Nuestra Señora se ha aparecido. Y he leído y estudiado su estructura, la estructura mariológica de su mensaje divino, proveniente del cielo, evidentemente, por permisividad del Padre, evidentemente, porque todo se va en base a eso. Y me encontré con una serie de cosas que digo, Dios mío, ¿a dónde se nos está llevando en conocimiento? Porque nuestra mente es tan pequeña, tan chica, que jamás va a entender todo esto. Y así fue como llegué a unos puntos muy álgidos, a informaciones que el cielo me permitió conocer a través de vivencias, a través de estar en praxis, en apariciones y en mensajes, recibiendo también mensajes privados a través del instrumento en ese momento, y en fin. Y han sido vivencias muy fuertes. Esto, como dije, se inició en mi niñez, pero lo que más me marca fue el inicio, Nuestra Señora Guardiana de la Fe en el Cajas, cuando yo era apenas un adolescente, un 2 de febrero del año 1990, día de la Candelaria, justamente. Se nos pidió a 2 personas que ingresáramos de rodillas al jardín del Cajas, llenamos todo el jardín arrodillados, porque solo se podía entrar, porque es un pedazo de cielo, entonces no se puede pisar con nuestras plantas, porque es donde las plantas virginales de la Santísima Virgen María posó, entonces nadie se puede osar en poner un pie ahí como imberbes pecadores que somos. Y pues recibía sirios, estábamos 250,000 personas, era casi una ciudad interna ahí dentro del páramo, en el frío, en el viento, en la garúa, y recibíamos los sirios y recuerdo que los prendía y con el viento del páramo ningún sirio se apagaba y era impresionante cómo dejábamos iluminado todo ese jardín de una forma tan linda que era como hacer un momento especial a la Virgen en el día de la Candelaria. Y fue un momento en que sentí a mi madre espiritualmente. Siempre tuve un don, no he tenido don de visión. El Señor me regaló un don de percepción. Tengo una percepción muy fuerte y presiento enseguida tanto espíritus malignos como los seres celestiales. Y sentí una presencia muy fuerte al lado mío y era la voz de mi madre. No la vi y me habló mi madre con su voz intacta. Ella había fallecido un año atrás. Yo tenía 17 años en ese momento, había fallecido cuando tenía 16. Y pues me dijo, gordo, como ella me decía, y yo me iba acercando, fue conforme yo me acercaba a la roca donde estaba la imagen de Nuestra Señora Guardiana de la Fe, después de haber terminado de poner todos los cirios iluminados en el jardín del Cajas. Y me dijo, gordo, te voy a entregar a tu madre nueva, a tu madre celestial y terrenal. Obviamente lloré a mares, le sentí a mi madre fuertísimamente, era su espíritu, su alma la que estaba al lado mío, y me dejó, no la sentí más. Y el momento que la pude ver a Nuestra Señora Guardiana de la Fe, en la imagen ahí, abajo de la roca, donde muchos conocerán el Cajas, fue un momento muy especial porque fue como mi unción mariana, era mi inicio de mi caminar mariano, y era como que el soldado raso, cuando son llamados los conscriptos a la conscripción, me estaba llamando a ser parte de su ejército. Fue muy fuerte y eso marcó mi vida, porque después todo lo que yo he vivido, que el cielo me ha permitido tener vivencias y unos regalos gigantes y unas gracias gigantes en muchas partes del mundo donde ella se ha aparecido,
y aquí mismo en el Ecuador, y no en sitios necesariamente donde se ha aparecido, sino en la misma naturaleza, que es donde yo vivo gran parte de mi semana y donde yo trabajo, en la alta montaña. Y pues como buen asceta, estos últimos 31 años y los últimos 21 sobre todo he hecho una vida un poco de reclusión que me ha hecho que desarrolle muchos canales que el cielo me ha permitido tener y desarrollar. Y eso es un poco cómo se fue desarrollando. Ese es mi testimonio. Gracias al dolor encontré a Jesús y a María, y eso les quiero contar algo muy lindo para cerrar esta parte, si vas a preguntar algo más inmediatamente, Lucía. En el año 2004 yo quise, se me invitó a hacer un retiro espiritual y yo no quise ir. Y bueno, yo siempre a veces cuando la voluntad humana equivoca, soberbia, o a veces yo no sé, funciona, siempre le digo al Señor, obra tú, Señor, y sé tú el que me guíes si tengo que estar o no tengo que estar. Y después en ese año 2004, pensando que yo ya había hecho un camino largo de mariología, de apariciones y todo, dije, ¿qué puedo ir a hacer yo a un retiro? Pequé de soberbia. Pero le dije, Señor, inmediatamente me vino esa dosis de humildad que uno le envía al Espíritu Santo y me dijo, hijo, escucha. Y haciendo oración muy fuerte le dije, Señor, si tengo que yo estar ahí, dame una luz. Y fue la primera vez que yo tuve el contacto con mi ángel guardián. Había hecho ya mucho trabajo de silenciación, y la silenciación se gana y se trabaja en la oración profunda a través de la respiración. Son ya estados muy altos, que son ejercicios como adquirir músculos en el cuerpo. Eso es un músculo más, el espíritu. Y adquirí la silenciación con una facilidad grande después de varios años para escuchar la voz, que en ese momento yo pensaba que no sabía quién era, y era mi ángel guardián. En una aparición mariana anterior, en años anteriores, ya se me reveló su nombre, la instrumento, y pues se me manifestó y me dijo, pequeño, Cristian, tu testimonio será importante, ve. Fue increíble. Fui al retiro con obediencia, el cielo me pidió que vaya y tenía que estar ahí. Y claro, en el retiro pues escuché muchos testimonios, éramos 70 hombres, oíamos testimonios de todo tipo, humanos, duros, fuertes. Esto fue el día viernes, el sábado y el día domingo, en un momento especial, cada uno podía tomar la palabra y llegar. Y yo, cuando las personas empezaron, el resto de compañeros del retiro, empezaron a tomar la palabra, empecé a escuchar solo queja, 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 queja. Nos vivimos quejando de Dios, nos vivimos quejando de lo que nos pasa, nos vivimos quejando de nuestras vidas, nos quejamos de todo. Y fue un momento que, vuelvo a repetir que no era yo, cogí el micrófono y pedí la palabra después de que ya unas 10, 15 personas hablaron. Cogí el micrófono y dije, hermanos, compañeros de retiro, quiero primero antes agradecerles, porque hay que ser valiente para pararse delante de mucha gente y dar sus testimonios fuertes, duros. Y quiero agradecerles primero por eso, porque, vuelvo a repetir, es de valientes eso. Pero sí quiero decirles algo. Y van a ver por qué lo importante de esto que estoy contándoles. Les dije, lo único que he escuchado en este momento es queja y reclamo a Dios de todo lo que nos ha pasado, de la muerte de nuestro abuelito, de la muerte de nuestra mamá, del cáncer de nosotros, de la muerte de alguien cercano, de todas las cosas. Y nunca en este momento escuché agradecimiento, nada, cero agradecimiento. Escuché solo queja, 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 queja y cero agradecimiento. Pues fue en ese momento que dije, les quiero contar, si ustedes me preguntan cuál es el mayor regalo que yo he recibido de Dios en mi vida, muchos dirán la fe. Válido. Muchos dirán la salud, que es lo más, ahora que más pedimos en estos momentos, sobre todo enfermedad. También válido, pero no. Les dije, el mayor regalo que me dio el Señor en mi vida ha sido la muerte de mis padres. Porque a través de la muerte de mis padres, yo encontré a mis verdaderos padres celestiales, a Jesús y a María. Ustedes no saben el terremoto que generé a través de eso, y no yo, sino mi testimonio de vivencia, y ahí entendí por qué mi ángel guardián me pidió que vaya, y mucha gente se paraba llorando a abrazarme y acercarse a agradecerme, no sé qué agradecerme de qué, pero creo que conmovió a mucha gente, porque no somos justos con Dios, no somos justos con Dios, no somos justos con Nuestra Señora, no somos justos con nada de lo que nos hemos recibido en la vida, y dicen que los católicos sufrimos, que paremos de sufrir. Así es. El sufrimiento del camino. Te voy a interrumpir porque
estamos conectados a nivel mundial con varios grupos, mucha gente que te está escuchando. Tenemos muchísimas preguntas, además. Entonces, chévere. Concluyo con esto entonces para decirles. Y fue eso, y fue la manera como que fue el regalo que yo sentí. Y ese ha sido mi mayor regalo de Dios, la muerte de mis padres. Difícil llegar a eso. Ahí entro en un tema álgido, que es el tema que creo que todos debemos lograr en esta vida, la madurez espiritual. Es sumamente importante, porque sin madurez espiritual no entenderemos absolutamente nada, no de lo que estamos viviendo ahora, sino lo que Dios nos tiene previsto en los inmediatos días, meses y años, en estos fines de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Tengo varias preguntas. La primera pregunta de otra soldado de Cristo, Elenita, pregunta: ¿la gente cree cuando hablas de esto, los hombres? Me pregunta si la gente cree. Cuando tú hablas de las apariciones marianas, ¿los hombres creen? Los hombres en género masculino o el ser humano. El ser humano y después, si los a hombres. Ver, voy a responderle, nena, paz y bien, Elena. No tengo el gusto de conocerte, me he hablado mucho de ti, Lucía. A ver, voy a responder de la siguiente manera. Cuando yo he querido botar la toalla, no de mi gran misión, sino de una de las otras misiones que me ha puesto el Señor en esta tierra. No porque no he querido, porque mi amor es por Él, absolutamente, y por Nuestra Señora, sino porque no veo respuesta de la gente. En el mismo Santísimo, en silenciación, el Señor me ha respondido 3 veces. 3. Me ha dicho: pequeño, tú sigue haciendo lo que te ordené hacer. Yo remuevo esos corazones en mi tiempo, no en el tuyo. Entonces, mi respuesta a la pregunta es esa. No importa si ellos creen o no creen. El Señor sabe en el momento exacto que remueve esos corazones y en el momento exacto que esa gente se convierte. Yo lo que tengo que hacer es expandir el mensaje. Es no es mi gran misión. Mi gran misión es otra, pero sí la expansión de la mariología y del mensaje mariano a nivel del mundo, sobre todo actualizado a los días actuales, para que la gente entienda y sobre todo que diluciden y un poco se iluminen de lo que está pasando y lo que nuestro Señor, Nuestra Señora, San Miguel Arcángel y el mismísimo Dios Padre en muchos lugares del mundo está dando mensajes. Creo que esa es la manera como podría responderle a Elena, la manera. No importa cuánto si yo crea o no crea que creen. Aprendí eso y eso el Señor me lo respondió directo al corazón. Clarísimo. Mira, vamos a agradecer en estos minuticos a los grupos que nos están retransmitiendo, que son el grupo de oraciones diarias católicas, Mi Morenita de Guadalupe, Solo Católicos, el grupo del Padre Carlos Cancelado, el grupo Yo Amo a la Virgen María, Santa Marta Patrona, Destrozando Sectas, La Fuerza de Jesús, Padre Luis Toro, página oficial, seguidores del Padre Luis Toro, Hijos de Jesús y María. Agradecemos muchísimo la retransmisión. Roman Catholic Church, Apologetas Católicos, Holy Rosary of Blessed, Mother Mary, y el grupo Sacerdote Exorcista y el grupo No al Aborto en Ecuador. Amén. Damos la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar atentos a esta entrevista. Cristian, ¿qué es lo que más te ha dolido entregar a Dios y qué recomiendas a la gente en esta actual arca de Noé? Porque estamos haciendo una comparación en estos actuales tiempos con el arca de Noé. Es una de las preguntas que nos están haciendo. Yo creo que lo que más me ha costado en un momento dado, voy a hablarle al transcurso de mi caminar mariano, de mi testimonio de más de 31 años ya, es el desapego a los seres queridos. A veces el Señor, cuando nos pone en el camino escuelas y nos pone las cruces, los distintos calvarios que cada uno tiene que cargarlos con amor, curiosamente a veces mucha gente me ha hablado y me ha dicho, va de a poco el Señor. En mi caso, y no lo reclamo porque vuelvo a repetir que fue el mayor regalo
que me dio Dios, la muerte de mis padres, porque a través de eso yo entendí y les acepté como mis padres celestiales a Jesús y a María a los 17 años, fue el desapego a los seres queridos, es decir, desapegarme de lo que más he querido yo en mi vida, que han sido mis padres. No tengo hijos, y ha sido lo más grande que yo he querido y he tenido. Entonces fue una escuela muy dura, un calvario muy duro, que gracias a la oración, gracias a la comunión, gracias a la unión permanente al Santo Rosario, pude yo seguir y llevar mi vida. Yo creo que eso ha sido lo más fuerte. En el resto del caminar han habido cosas fuertes y siguen siendo, y no lo voy a decir como ser humano que soy, pero la más fuerte, el desapego a los seres queridos. Y obviamente perderlos, ¿no? Exactamente. Muy, muy fuerte. Carlita, buenas tardes. Cristian, buenas tardes. Gracias por ese testimonio. Según tu vivencia y habiendo en la actualidad tanta pérdida de seres amados, ¿cómo se puede superar ese luto? Yo creo que el Señor nunca manda manuales, ¿no? No existe un solo manual en ningún testimonio de ninguna persona. Yo cuando veo mi testimonio, créanme que creo que mi testimonio ha sido de algodón. Veo testimonios durísimos y digo, Dios mío, Señor, yo pensé que me habías mandado algo duro en mi vida y yo no he sufrido nada. Pero bueno, el Señor manda a cada cual su forma de caminar y su forma de cargar esa cruz en el Calvario, que es aquí en la tierra, en este valle de lágrimas, como dice Nuestra Señora. ¿Cuál es la mejor manera? Abandonarse en la divina voluntad. El abandono en la divina voluntad es una de las cosas más difíciles que existen, porque es la aceptación no con la mente, que es cerrada, es pequeña, sino con el espíritu. Y el abandono de la divina voluntad tiene muchos, para mí, gradas. La primera grada es la humildad. La humildad de poder aceptar que lo que nos ha sucedido viene por un bien que Dios ha permitido que suceda en nuestras vidas. Esa es la primera gran, se puede decir, el gran peldaño para surcar ese dolor fuerte que podamos sentir. El resto va acompañado ¿de qué? De mucha oración. Santo Rosario. El rosario es el látigo de Satanás, el rosario es el ancla de salvación, el rosario es la iglesia doméstica que estamos pronto a vivir, el Santo Rosario es la salvación del mundo moderno. Estamos sin Eucaristía, algunos pocos hemos sido bendecidos y estamos recibiendo, gracias a Dios, pero la gran mayoría del planeta ya ha sido eliminada la Eucaristía de que la reciba, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué va a quedar? El Santo Rosario. Entonces, puedo decir que eso se lleva a través de la aceptación de la divina voluntad. ¿Y cómo se llega a la aceptación de la divina voluntad? Con humildad. Inmediatamente de la aceptación, que es la humildad, humildemente aceptarlo, viene la oración fuerte. Porque cuando estamos tristes, rezamos el rosario, no hay tristeza que ya exista. Existe pura alegría y sobre todo existe ese aliento, esa, ¿cómo se puede decir? Esa medicina interna que recibimos sin que nos demos cuenta de rezarle tantos Ave Marías y decirle a la Señora tantas veces que la amamos, y ella nos retribuye inmediatamente. La tercera fase, y que yo puedo aconsejar, es que cada dolor que tengamos muy duro, cada enfermedad, muerte, pérdida de trabajo, en fin, tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, ofrezcámosle al Señor. El ofrecimiento como tercera etapa para mí ha sido tan válido, tan práctico, tan evidente, que cuando le he puesto como evidencia, le he puesto, perdón, en el camino, esa dolencia, ese mal momento, es increíble cómo esa cruz se hace tan liviana y ya no existe. Por más que el momento no se exista y siga habiendo, pero ya el dolor, esta cuestión de ya no poder soportar por dentro, ya no existe. Porque el Señor, en ese acto de yo haberme abandonado en Él y permitirle que Él me acompañe en ese calvario o en esa carga de esa cruz, es increíble cómo desaparece. Esa sería mi experiencia en base a lo que yo he podido ver, y el dolor transmutarlo, es decir, del sufrimiento a la paz, como decía el padre Larrañaga, ¿no? Que es muy bonito, del sufrimiento a la paz. Muy lindo y muy franciscano sobre todo. Así es. Tenemos muchísimas preguntas, muchísima gente que se está conectando.
Otra de las preguntas es de las tantísimas apariciones marianas en el mundo. El Ecuador ha sido muy bendecido con las apariciones marianas. Tenemos, bueno, la aparición de la Virgen del Buen Suceso, de Nuestra Señora del Buen Suceso, que es muy poco conocida y que estamos tratando, pues, con los soldados marianos de darla a conocer. Tenemos la aparición de Nuestra Señora del Dulce Amparo, a una de las religiosas clarisas en un convento de Santa Clara, aquí en Ecuador, en el centro histórico. Tenemos algunas apariciones. Cristian, así es. De tu experiencia, de tu estudio, de este caminar de 31 años en el estudio de María, ¿qué aparición te ha tocado más y qué aparición es actual? Sin dejar de lado a todos aquellos testimonios que son muy actuales, todas las profecías que son muy actuales. ¿Cuál aparición, qué advocación de Nuestra Señora te ha tocado más? A ver, cuando uno estudia Mariología, yo soy un autodidacta, soñaría que la carrera de Mariología existiera, porque yo creo que va a venir pronto en estos nuevos tiempos. Debe ser la carrera primordial, yo digo, para seguir haciendo este camino, si Dios nos permite vivir en la nueva tierra ya renovada y purificada. ¿Cuál ha sido? A ver, yo tengo, para mí, mi iniciación es Nuestra Señora Guardiana de la Fe, y esa advocación marca mucho para mí, porque el significado de Guardiana de la Fe significa que durante 31 años, a pesar de haber tomado muchas veces atajos humanos, ella siempre ha estado ahí, jalándome de la orejita, ven tú para acá, y diciéndome, tú eres mío, no eres nada más, te entregaste a mí y eres mío, y yo soy de ella, evidentemente, pero por cosas de la vida, el demonio, la vida, uno mismo, porque uno siempre al demonio le acusa de todo, y uno también es partícipe y uno es el dueño de muchos de los actos que cometemos, no solo las tentaciones, uno también. Uno mismo también ha tomado atajos por comodidad, por una serie de cosas, pero la fe siempre ha estado refulgente de una manera muy, muy sólida. El Cajas es mi iniciación y Nuestra Señora Madre Virgen de la Cascada es mi graduación mariana. Porque ¿Nos puedes contar? Porque como nos están... Bueno, esta aparición, yo quiero hacer una aclaración antes que es súper importante, Lucía, y que lo hemos conversado contigo algunas veces. Toda aparición mariana es controversial. Aparición mariana que no sea controversial y perseguida no viene del cielo. Escúchenme bien lo que les voy a decir. No viene del cielo. Están preguntándonos si estas apariciones son aquí en Ecuador. Fueron en Ecuador, fueron en una provincia de los Andes ecuatorianos, en un lugar impresionantemente natural y maravilloso, en una cascada, que había que hacer una verdadera peregrinación para llegar eran prácticamente abismos, había que caminar, en unas partes hacíamos con mula, es decir, era una historia para llegar allá impresionante, y uno sentía la presencia la verdad, de ejército de ángeles siguiéndonos y protegiéndonos hasta llegar al lugar, desde la ciudad principal que era hasta al punto clave que era aquí en los Andes ecuatorianos, en la zona norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura. ¿Quieres seguirme preguntando o quieres que siga contando? Sigue contando. Entonces, Nuestra Señora Madre Virgen de la Cascada son dos advocaciones que han marcado mi vida. La una, guardiana de la fe, que sigue guardando esa fe hasta el día de hoy, y la otra, agua, cascada, fluidez, pureza, cristalinidad, que es lo que nos pide el Señor en el fin de los tiempos. Ese mensaje, eso quería terminar de decir. Es para mí el simbolismo que yo resumí de lo que significa en esa advocación, porque cascada, ¿qué significa? Cascada, agua, de todo este torrente de bendiciones y de pureza. Y si no mantenemos la pureza en estos fines de los tiempos, no vamos a poder ser elegidos, porque muchos hemos sido escogidos, pero elegidos no sabemos hasta el último momento que Dios decida. Y la pureza es clave.
Entonces yo aprendí eso y ese fue mi gran resumen. Obviamente que existen ahí revelaciones maravillosas, revelaciones que creo que el planeta no está todavía preparado para escuchar, porque yo creo que esto viene con la nueva evangelización, que es lo que viene post-purificación, la etapa post-purificación a la tierra. Para ti, de todas las apariciones, que obviamente todas las apariciones tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador más importante que tú quieras transmitir este momento? El mensaje de Nuestra Señora como común denominador. El primero, amor. María es puro amor. Amor por sobre todas las cosas. Y primero amor a Dios. Nos hemos olvidado de eso, ¿no? Por eso estamos adorando al hombre. El antropocentrismo pasó a sitiales y altares que son ya realmente a estos días inimaginables. Y Dios está muy dolido por eso. Entonces el primero para mí es el amor. Ese es el primer mensaje gigante. La segunda, la obediencia. Si no somos obedientes a Dios, no podemos hacer su camino. Así de sencillo. Y el tercero, en mi caso, la batalla. Yo vine a batallar y esa es mi gran misión. Y entonces estamos en momentos ya críticos que estamos, si bien ya estamos batallando, se vienen ya momentos decisivos para que ya el ejército esté completo, esté unido y batallemos con lo que el Señor nos asignó. Ese es se puede decir mi fundamento. El primero, el amor. Y acordémonos de algo, el amor embarga muchísimas cosas. Quise resumir en 3 palabras, quise ser muy sintético, pero eso es en lo que yo podría decir. Sí, el amor, la obediencia y la batalla. Porque si no luchamos, no nos olvidemos, primero contra nosotros mismos, es imposible que luchemos contra el mal. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. En nosotros mismos existe la debilidad, en nosotros mismos existe la tentación. Fuera de las tentaciones externas que tenemos, con todas las huestes que están ahora trabajando, ¿no? Y su cabeza. Pero tenemos que trabajar contra nosotros mismos. Es decir, doblegarnos a nosotros mismos, empezando por los sentidos. Uno de los puntos más álgidos actualmente con tanta tecnología y tanta cosa que nos están vendiendo, creyendo que eso nos va a salvar, pero obviamente nos lleva al otro lado. Eso sería, creo que lo que yo pienso que es el resumen para mí de todo lo que podría decirse sobre las apariciones y los mensajes. ¿Qué le dirías tú a la gente que está con miedo en estos tiempos? Qué linda pregunta, gracias. Hermosa pregunta. Que no tengan el más mínimo miedo. Dios está con nosotros y va a estar hasta el último día, como nos ha dicho siempre el Evangelio. No tenemos que tener miedo. La mayor tentación actualmente del demonio, y les digo porque parte de mi estudio no solo es mariológico, sino demonológico, es el generar temor. Ese temor de saber a dónde vamos, qué está pasando, qué va a suceder con nosotros, es gigante. Entonces, donde más debemos ahondar en estos momentos es en pedirle al Espíritu Santo el don de fortaleza. Ese don tenemos que trabajarlo día a día. Es como que yo digo a la gente que, bueno, somos medios deportistas y quieren sacar cuadrados en su estómago, pues tienen que trabajar con la alimentación y trabajar con el ejercicio. Mucho ejercicio. Y este ejercicio implica espiritualmente y el ayuno. El ayuno nos ayuda a doblegar nuestros sentidos, nos ayuda a que aprendamos a darle el verdadero, real significado a la Santa Eucaristía, a darnos cuenta cuán importante es el cuerpo de Cristo místico, para sentir hambre por el cuerpo de Cristo místico. Y de esa manera nos abandonamos en oración, porque vuelvo a repetir, cuando tenemos miedo, no se han dado cuenta, y vuelvo a hacer esa acotación, oramos y lo primero que sentimos es paz. Y el rosario es una herramienta gigante, es quizás la mayor herramienta que nos ha dado María. No se olviden, y eso quería entrar, ojalá me hagan una pregunta, algo sobre eso, la historia de las apariciones marianas, que es muy interesante. Desde que María nos dejó el Santo Rosario, con Santo Domingo, yo creo que
Nadie puede sentirse triste que no ha cogido esas benditas pepitas y se ha ofrecido al Señor para poderle rezar y poderle pedir fortaleza. No tengamos miedo, se vienen cosas maravillosas a la Tierra. Pero no nos olvidemos que si un planeta está enfermo, tiene que pasar por la cirugía. Y todo enfermo que pasa por la cirugía, desgraciadamente, hay un costo. Y ese costo es, desgraciadamente, la muerte, la sangre y una serie de cosas. Pero no vamos a poder sanar el planeta. El Señor no va a poder sanar ni purificar este planeta si no es por medio de esto. Si nosotros estamos con Dios, vamos a ser protegidos. Pero tenemos que cumplir sus mandamientos y tenemos que estar en gracia. No nos olvidemos. Nosotros podemos estar colocados, todos los sacramentales del mundo. Podemos tener todas las puertas ungidas con aceite. Podemos tener toda la sala exorcizada, todo el agua bendita. Si no estamos en gracia, señores, no, y señoras, no vamos a poder ser protegidos como el cielo nos ha dicho. Y hoy día hay un mensaje de San Miguel muy bonito, entregado hace pocos días, del 20 de junio, a un instrumento en Sudamérica, que decía precisamente San Miguel: pequeños, no tengan miedo, abandónense en mí y nada pasará. ¿Qué más que eso? Yo creo que nada. Nos están abarrotando con preguntas, mi querido Cristian. No importa, para eso estamos, creo. Queremos que nos dé el tiempo y si no, pues... Sí, claro. Tú dirás en el tiempo. Haremos varios segmentos de este tema que abarca tanto, que son las apariciones y mensajes marianos. ¿Cómo ves tú a la Iglesia Nueva? Otra de las preguntas. ¿Cómo ves tú a la Iglesia Nueva? ¿Y qué le dirías a la gente que no cree en el demonio? Voy a empezar por la segunda pregunta primero. Cuando yo me adoctriné con un famoso demonólogo, Monseñor Corrado Balducci, brazo derecho de su santidad, el santo Juan Pablo II, en su libro El Diablo, que lo leí en italiano en su momento, cuando tenía apenas 18 años. Imagínense un joven leyendo demonología a los 18 años. Era en Italia, que vivía en esa época en Italia, y le leía y cuando leí esta frase de él se me quedó grabada, creo que es muy utilizada por muchos demonólogos, es: la mentira más grande del demonio es aquella de no hacerse creer existente. Evidentemente ahora él se disfraza de 1001 formas, de 1001 caretas, de 1001 instituciones, y de esa manera nos está engañando, o está engañando quizás a una gran mayoría, digámoslo así más fácil, para hacer ver que todo lo que estamos viviendo es simplemente una mentira mitológica, de que su existencia no es, y que todo lo que se nos ha dicho simplemente ha sido una falsedad de la Iglesia a lo largo de los siglos para controlarnos, escuchen bien, controlarnos y tenernos sometidos, cuando el real sometimiento es Él, su obra del mal después de la caída y todo lo que Él ha generado en el universo entero, y sobre todo en este último tiempo que le fue entregado por visiones, como ustedes saben, al Papa León XIII y una serie de cosas que ya tenemos revelado desde el cielo, que se le entregó un siglo. Y el mismo Dios se lo dijo: no tienes un minuto más. Entonces por eso tenemos que tener fuerza, porque el tiempo se les está acabando, y esa es la fuerza del demonio ahora. La fuerza del demonio ahora es precisamente de sentirse que él controla, es el príncipe de este planeta, pero le queda tan poco tiempo que está desesperado y está por acabarse ese tiempo. Es por eso que tenemos que tener fe y mucha esperanza. La segunda parte me preguntaste, perdón, la primera pregunta que... ¿Cómo ves tú a la Iglesia? La Iglesia, a ver, la Iglesia. La Iglesia no va a morir nunca. La Iglesia, desde que le instituyó Pedro y le dio la llave y sobre esta piedra, ni los poderes del infierno podrán, como se lo afirmó a Pedro, sabemos, y nunca va a morir. Podrá reducirse, podrá ser sometida a un calvario grande, como ya la vemos que está siendo sometida, y el principal calvario empezó con el Concilio Vaticano II, y quiero hacer esto muy enfático, a pesar de que ya las modernidades, los humos modernos, no necesariamente celestiales, vinieron a la Iglesia, que fueron mucho antes, pues el Papa Pío XII ya luchó contra esto y hablaba de esto. Pero en el Concilio Vaticano II, y les quiero contar algo, una revelación muy fuerte en un exorcismo, en un libro maravilloso, que si lo pueden conseguir, lo consigan, lo que se llama Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea. En un exorcismo al padre Renz en Suiza en los años 70, esta alma que estaba poseída por 4 demonios
La Virgen Santa obligaba a estos demonios a revelarle muchas cosas a través de esta alma. Y estos pobres simias de Dios, como les dice el Señor a los demonios, eran sometidos al poder de ella, porque nunca le pueden mencionar María. Decían, ella la de arriba nos ha obligado a. Y en esas revelaciones lo primero que dijo, hijos, la mayor obra del infierno dentro de la iglesia es la entrega de la Eucaristía en las manos. Mucho ojo con esto, tengan mucho cuidado, porque no nos dejemos llevar, porque a veces sacerdotes cometen los errores, porque las diócesis permiten, porque las jerarquías permiten. Esto no está permitido por el cielo. Esto desgraciadamente vino por un motivo de supuestas reducciones de órdenes sacerdotales. Y esto fue supuestamente el fundamento en el Concilio Vaticano II para generar esto y que a través de esto se ordenen los famosos ministros eucarísticos. Yo les voy a decir algo, en mensajes desde la Patagonia hasta Sudáfrica, de Sudáfrica al Asia y del Asia a Europa, en todo lado el Señor y Nuestra Señora son muy enfáticos en esto, que no cometamos el sacrilegio y el pecado mortal de recibir la Santa Eucaristía en la mano. Y si podemos recibirle de rodillas, recibámosle de rodillas. La iglesia, y vuelvo, ¿por qué toqué este tema? Porque la gran obra, como lo revelaron a través de este exorcismo, estos demonios ordenados por la Santísima Virgen, lo revelaron de esta manera, y con esto creo ya contestar mucho. Estamos viviendo en una iglesia flagelada, estamos viviendo una iglesia azotada, estamos viviendo por una iglesia infiltrada, que es un master plan que inició muchos años atrás y hay fundamentos políticos que no quiero alargarme, pero que es muy interesante. Empezó el fundamento político más grande como un hito histórico fue la revolución bolchevique, cuando Lenin y todo el grupo en los inicios de los años 20 ya tomada la Unión Soviética, y fíjense que ya la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima en el año 17 ya advirtió que Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo si no se hacían una serie de petitorios que el cielo lo solicitaba en esos momentos. Y obviamente uno de los grandes, y quiero que lo conozcan esto es súper importante que lo conozcan, hay escritos del mismo Lenin, el líder bolchevique comunista ateo, que dijo, vamos a infiltrar en los seminarios católicos. No habló jamás de seminarios ortodoxos, jamás habló de los hermanos protestantes, habló expresamente del catolicismo. Vamos a meter e infiltrar agentes políticos dentro de los seminarios, porque ese sería el lastre para la iglesia, porque ella es nuestra gran enemiga. Escuchen bien. Con eso creo que ya contesté, creo que la gran pregunta, porque pudiera alargarme mucho sobre el tema de cómo está la iglesia ahora. Vemos cómo está y es muy triste, pero la iglesia no va a terminar. Se desarrollará y terminará en una iglesia remanente, escondida y pequeña, pero la iglesia jamás terminará. Mientras haya el cuerpo de Cristo, jamás terminará la iglesia. No puede terminar y no va a terminar. El mismo Señor nos lo dijo. Dios la sostiene, pues amén. Así es. Varias preguntas, muchos saludos y muchísimas preguntas. Te voy a lanzar algunas de ellas, experto en contestarlas de una. Una. ¿Cuál es la palabra más dulce que María te ha dicho para la humanidad? 1. 2. ¿Ya tienes tu libro listo? 3. Sería buenísimo que expliques a la audiencia por qué en estos tiempos es tan importante rezarle a San Miguel Arcángel. ¿Por qué es importante orar en latín el rosario? Yo lo he aprendido a rezar contigo. El Santo Trisagio también. ¿Y cuál es el mensaje de María que no se ha cumplido todavía? Yo sé que es en Fátima. Ella hizo ya una petición en Fátima y consagrarse a Rusia, Sagrado Corazón. ¿Cuál era la primera pregunta? Porque me hiciste varias preguntas. Tienes que ayudarme. Entonces, ¿la primera cuál era? Para que me sigas haciendo. ¿Cuál es la palabra más dulce que María te ha dicho para la humanidad? Hijo, tú estás en mi corazón. Se me van las lágrimas porque eres un hijo de mi madre. Porque ser de ella es una responsabilidad muy grande. Es la cosa más hermosa que a uno le puede pasar como hijo de ella, como hijo de Dios.
pero que ella le confirme con sus propias palabras que que ella me guarda en su corazón, para mí es lo que me ha roto como ser humano, me ha roto como ser espiritual, como todo. Esa quizás sea. Y podemos compartir esas dulces palabras para la humanidad. Ella nos guardará en su corazón, estamos seguros. Así es. Así es. 2, eres un hijo mimado de María. 2, ¿ya tienes tu libro listo sobre apariciones, mensajes marianos? Qué curioso. Tengo varios libros, les voy a hablar uno de mis hobbies aquí en la Tierra es la fotografía de vida salvaje. Me he cruzado todo el planeta, desde los sitios más recónditos, y van a entender por qué les cuento eso. Muchas personas se preguntarán a qué va esto. El Señor, parte de mi afición a la fotografía de vida salvaje, me he encerrado con leones, con tigres, con gorilas, no se imaginan, con osos polares, con todos los animales más grandes y bestias del planeta. Nunca me ha pasado nada. He hecho esta fotografía en el planeta entero y es curioso que en esos viajes precisamente me he encontrado con seres que son compañeros míos de mi misión, que un día el Señor me la reveló en mensaje privado allá en estas apariciones. Y es increíble. Y él decía, Señor, el pretexto era la fotografía de vida salvaje, y terminaba encontrándome con seres en lugares recónditos. En un tren en la India, en las altas montañas de Uganda, encontrando a los gorilas. O sea, imagínense, en sitios que uno jamás imaginara. Pero ahí está. ¿Por qué salí de esto? Ayúdame, Lucy, porque son tantas cosas las que uno tiene acá que no me da ni... Un libro sobre apariciones. Y el libro de apariciones. Tengo ese libro pendiente, fíjense ustedes, libro terrenal, el tema de mi fotografía de vida salvaje, que no le he podido hacer. El segundo es conversaciones pendientes con mi madre. Al haberla perdido en la adolescencia, marcó mucho mi vida, y de hecho marcó tanto que me puso a la Madre Celestial en mi camino. Y créanme que un libro en estos momentos, para mi punto de vista, que lo material hasta cierto punto desaparecerá, no creo que la Señora me ha puesto en el camino como una misión. Escribir sobre las experiencias y las vivencias. He podido sí compartir en distintas charlas. En estos momentos de pandemia hemos podido tener Zoom con gente que ha querido escuchar sobre mariología, sobre demonología, y he podido hablar, pero no sé, el Señor hasta el momento no me lo ha revelado ni me ha puesto en el camino una misión de poder o de querer hacer o intentar hacer un libro. Yo creo que toda la información y toda la vivencia que pudo haber el Señor habérmela permitido vivir, yo creo que va a ser un momento álgido en la humanidad, en el cual vamos a tener que transmitir esa luz, y esa luz va a ser transmitida a través del Espíritu Santo, y pues se pueda esa dar en vivo, más que en un medio físico que sea un libro o un texto de computadora. Porque créanme que la dimensión, el Señor, vamos a entrar en fases dimensionales muy complejas, incomprensibles al ser humano. Entonces vamos a pasar a esferas distintas de otro ámbito, que quedarse reducido a esto, a un libro. Yo creo que el Señor por eso no me lo ha puesto por el momento, ¿no? No sé, mañana. ¿Qué venía, Lucy? Nos ponen que expliques a la audiencia por qué es tan importante la oración a San Miguel Arcángel. ¿Por qué orar en latín el Santo Rosario? ¿Por qué del Santo Trisagio? Pero sobre todo, ¿por qué es tan importante San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel es súper importante en estos momentos álgidos, porque primero él es el príncipe de la milicia celestial, el príncipe del ejército del cielo. En estos momentos, invisible a nuestros ojos humanos y a nuestra ceguedad visual, a nuestra ceguedad espiritual, no permite que nosotros veamos la batalla que ya se está librando en la tierra. Hay una batalla que es inimaginable. Los mensajes celestiales nos advierten y nos dicen: hijos, si vosotros pudierais ver con vuestros ojos celestiales, espirituales, lo que ya se está librando aquí en la tierra, no podrían ni siquiera ya sobrevivir del espanto. San Miguel es el líder de eso, de esa gran batalla. La gran capitana, no nos olvidemos, es María. Entonces,
el demonio y sus huestes están tan vigentes en todo el planeta en estos momentos, tentándonos mental, visual, corporal, espiritualmente, de unas maneras tan fuertes, que esto lo reveló a Conchita precisamente en Garabandal. Le dijo: mi pequeña, precisamente, ¿por qué crees que San Miguel me viene y me acompaña? Porque necesito de su protección, y no significa porque María no puede de un simple hálito eliminarles a estos seres, sino simplemente porque la multiplicación de las huestes es tan grande en este momento que la capitana y el gran príncipe tienen que estar liderando esa gran batalla. Entonces es fundamental en estos momentos la oración de San Miguel Arcángel, el exorcismo de San Miguel Arcángel dados al Papa León XIII, y sobre todo, si podemos hacerlo en latín. ¿Por qué el latín? Y ahí entra esa otra pregunta inmediata que se hacía. El latín, al ser una lengua pura, vernácula, es la lengua que la Iglesia asumió en su momento, y es la lengua que los demonios no resisten escucharla. Esta es otra revelación dada en exorcismos incluido. Ellos no resisten una lengua pura. Cuando se hacen exorcismos en lenguas vulgares, español, francés, italiano, simplemente para ellos es una mofa, lo han dicho ellos mismos, lo han afirmado, por obligación del cielo, obviamente. Y de esa manera hace que el latín juegue un papel preponderante de fuerza. En mi caso, que soy un laico consagrado celestialmente, en mi caso yo puedo decir que el latín, cuando me ha tocado el Señor ir a hacer lugares de liberación, que los he hecho en algunos lugares, es increíble y ustedes no tienen idea. Y obviamente no soy yo, no es Cristian Vela el poder el que tiene, sino es el Señor el que me ha podido dar ese don. Y a través del latín con jaculatorias fuertes, cómo he podido yo simplemente evitar y parar acciones que en ese momento se estaban dando de presencias de seres, tanto de almas divagantes como ya de demonios que habitan a veces en muchos lugares y que por falta de oración, por falta de santidad en lugares X, o se han hecho trabajos, ya saben, de maleficios, ouijas y una serie de cosas que el mundo moderno está endiosando, trabaja y atrae este tipo de espíritus a la vida. Entonces el latín es fundamental. Si lo podemos hacer en latín, sería muy grande. Rezar el rosario en latín, no saben el poder que tiene. Y me hiciste una otra pregunta, el Santo Trisagio. ¿Por qué el Santo Trisagio? El Santo Trisagio yo no lo conocía a través de unas revelaciones, de unas apariciones dadas en Centroamérica, donde hace unos 5 o 6 años el Señor ya nos dijo: hijos, rezad el Santo Trisagio. Es una oración que está en el olvido en mi Santa Iglesia. Y si bien la base son los cánticos de la Santísima Trinidad, que son maravillosos, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos y todo lo que le sigue, es una base en base a lo que vivió Isaías, el profeta. Entonces es una oración que le estamos dando prácticamente adoración, cánticos, alabanza a la Santísima Trinidad. Entonces imagínense el poder que tiene. Nosotros estamos aquí tratando de hacer en un grupo pequeño, lo hacemos a las 2:40 de la tarde y lo cerramos a las 3 de la tarde con la coronilla de la misericordia. Entonces es un complemento perfecto de adorar a la Santísima Trinidad, venerarla, alabarla, e inmediatamente pedirle misericordia a través de la coronilla de la misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia. Eso es un poco lo que... Bueno, tenemos muchísimas preguntas, Cristian. Una vez más, te agradezco infinito tenemos 10 minutos, te agradezco infinito por aceptar esta entrevista. No será la última, vamos a tener que dividir este tema en muchísimos capítulos. Sí, son muchos temas, así es. Son muchos temas, en realidad. Me dicen de las apariciones marianas al tema, 3 cosas, algunas cosas, no te imaginas la cantidad de preguntas que tengo, voy a tratar de resumirlas. De las apariciones marianas, corrígeme si estoy mal en este tema, que soy además otra soldada mariana. Está la Salet, está Akita, está Fátima, Garabandal, está, bueno, aquí en Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora del Dulce Amparo, Cajas,
Nuestra Señora de la Cascada, está Nuestra Señora en el Escorial, son Nuestra Señora de todos los pueblos. Hay tantísimas apariciones. ¿Qué mensaje, qué aparición es la, aparte de las que... La principal, la madre. Sí, esa es una pregunta importantísima y me iba a quedar en vacío si no había. Y la base, para mí, a ver, Fátima es la más famosa. Fátima marca mucho el inicio del siglo XX y en su mensaje secreto completo, quiero ser muy claro en esto, no en el mensaje escueto que desgraciadamente se nos entregó, pero en el mensaje completo que por una serie de cosas pude llegar a tener en un momento dado en mis manos y leerlo y tenerlo completo, ese mensaje secreto y otros más, tanto en el de la Cascada como en Nuestra Señora Guardiana de la Fe, que son prácticamente idénticos, sino que divergen por su actualidad. La una 1917, la otra 88 y la otra 1992. Pero son impresionantemente idénticos. Fátima, la principal, no la principal, pero perdón, es quizás la más conocida. Pero yo siempre digo, señores, si no conocen de esta aparición, poco sabemos de Mariología. La madre de todas las apariciones es Nuestra Señora de la Salette en 1846 en Francia, a dos chicos muy jóvenes, Melania, y para mí la Salette marca el rumbo, el hito de todo lo que la humanidad, iniciado el siglo XX y lo que estamos viviendo ya de inicios del XXI, está viviendo, tanto la Iglesia como el mundo entero. Es un mensaje importantísimo. Para mí, la madre de las apariciones contemporáneas sigue siendo y seguirá siendo la Salette en Francia. Es correcto. Tantísimas preguntas, Cristian. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por interesarse en este tema tan amplio. Quiero decirles algo antes de, si me permites, Lucía, a los que nos han acompañado. Primero quiero agradecer a Dios, a Nuestra Señora, a San Miguel Arcángel, a mi ángel guardián que me acompañaron aquí, al Espíritu Santo. A todos ustedes por la amabilidad de escuchar de este servidor, porque no soy más que eso, un simple servidor, un instrumento del cielo, sirviéndole aquí de la mejor manera que pueda, imperfectamente, pero sirviéndole. Quiero decirle dos cosas. Como mensaje final, que ya queda poco tiempo, es que no tengan miedo a lo que está viviendo la humanidad en estos momentos. ¿Es apenas el inicio de la purificación? Sí. ¿Es apenas el inicio de grandes dolores? Sí. Pero sí les puedo decir que lo que viene luego de esto es el mayor regalo que Dios nos tiene preparados. No hay ninguna generación, escúchenme bien, no hay ninguna generación que va a vivir lo que nosotros vamos a vivir. Lo que fallaron nuestros padres ancestrales y estuvo destinado, va a vivir esta generación si nos graduamos espiritualmente. ¿Cómo? Estando en gracia y siguiendo sus 10 mandamientos. El resto está por añadidura, como le dijo San Miguel Arcángel el 20 de junio del año 2020, hace pocos días. El resto está por añadidura. Nada más de eso quería decirles. Nos comentan aquí, nos preguntan si nos puedes dar clases de Apocalipsis, estudios de Apocalipsis. Es básicamente comprometerte a darnos estudios de la Apocalipsis. También hablando de lo que nos viene después. De los refugios y cómo hacer un refugio en tu casa, en tu espacio. La próxima semana nos va a acompañar también un invitado muy especial. Nos va a contar el testimonio, su testimonio y cómo orar el Santo Rosario, como la madre en Medjugorje le dijo cómo orar el Santo Rosario. Miguel de Gracia. Y finalmente, otra de las tantas preguntas es, ¿cómo le harías tú para que la juventud y la humanidad en sí tomen el arma más importante, que es el Santo Rosario? ¿Cómo hacer para que la humanidad, cómo hacer para que la gente que nunca lo ha hecho, para que nosotros los laicos, muchos de nosotros hemos empezado no hace mucho, somos soldados firmes de María, sin miedo, con fortaleza, pero ¿cómo harías para que se expanda? Que se expande eso, con esa dulzura, esa generación nueva.
nos hable. Y esta generación, fíjate que estamos viviendo tiempos tan difíciles, ¿no? Estamos viendo cómo las huestes demoníacas están obrando sobre todo en la juventud. Obviamente hay un ejército inmenso también de jóvenes que están siendo soldados de María. Pero ¿cómo atraparles para que sean soldados de María, para que recen el Santo Rosario? ¿Cómo hacer un refugio en casa? Y también decirles tu mensaje final. El nuestro, creo que el de todos, es que nuestra esperanza, que el corazón de Jesús y María triunfará al final. De acuerdo. ¿Cuál es tu mensaje? A ver, la primera pregunta que me hiciste, gracias, Lucía, es ¿cómo llegar que esa juventud actual descarriada, desgraciadamente, ajena a todo lo espiritual, ajena a todo lo santo, ajena a todo lo de Dios y con un rechazo y a veces violencia a todo lo sacro, cómo hacerles que lleguen? A ver, en mi experiencia, créanme que rezando el Santo Rosario, he logrado ver piedras o corazones de piedra hacerse algodones. La primera cosa para mí es hacer sacrificios y penitencia si queremos que tal o cual determinada alma sea transformada o sea convertida. El tiempo solo lo conoce Dios. Yo a veces he creído, como les dije, desesperado, decir, Señor, nadie cree, nadie entiende, apartarme de esa minúscula misión que he tenido, pero grande también a la vez, de expandir el mensaje sin que tenga respuesta de nadie, y a la final he tenido unos regalos del cielo a la vuelta de la esquina que digo, wow, porque fueron transformados en el momento exacto y en el tiempo de Dios. Entonces, mi consejo es, el Santo Rosario es milagrosísimo, ofrezcan el Santo Rosario por tal o cual determinado hijo, sobrino, nieto, quien fuere, y aparte de eso, penitencia, mucha penitencia, ofrezcan penitencia. Esa penitencia es fundamental. Y la Santa Eucaristía, ofrecer la Santa Eucaristía por tal o cual determinada alma. Ustedes van a ver transformaciones de la noche a la mañana inimaginables a sus mentes humanas. Ese es mi consejo de que podamos llegar. No obliguen, mi consejo, no obliguen a ningún joven a rezar el rosario, porque lo único que harán, o que vaya a misa o que haga esto, lo único que van a hacer es que se dé el polo opuesto de reacción, es decir, el rechazo y la violencia que hay mucho en esta juventud. No lo hagan. Oren en silencio, obren en silencio, y eso habrá que el Señor. Pongan en sus manos esa alma determinada y el Señor obrará. Ese es por el un lado. Por el otro lado, ¿cómo hacer? Yo a través de, les voy a resumir, pero a través de Lucía les voy a hacer llegar, hay un video sensacional y que me gustó muchísimo y que les quiero retransmitir a través de Lucía, les voy a hacer llegar, es cómo obrar cómo formar un refugio temporal en el hogar, porque no se olvides que hay una diferencia y eso quiero diferenciar. Hogares, refugios temporales y refugios permanentes. Los refugios permanentes, luego del gran aviso, que muchos son familiarizados con esto, recibirán a través del Espíritu Santo la iluminación en qué refugio van a tener que estar. Eso déjenlo y abandónense en el Señor. Ese es mi consejo. Por eso tenemos que hacer mucha silenciación, porque no vamos a saber cómo recibir en el silencio los mensajes o sabemos a dónde acudir. Y el otro es cómo hacer los refugios temporales en los momentos previos en nuestras casas. Y eso le voy a hacer llegar este video que es muy, muy, muy interesante y van a entender cómo hacer. Es muy explicativo, muy didáctico y van a aprender cómo hacerlo. Nos preguntan cómo contactarte. Bueno, Lucía tiene mi correo y las personas que quieran recibir los mensajes y todas las transmisiones que yo hago llegar semanalmente, que el cielo que retransmito de distintos lugares del mundo, pues para mí va a ser una felicidad grande que se unan a esto para que reciban estos mensajes. Ella tiene mi correo y puede a través del correo hacerme llegar. Yo no tengo Facebook, yo me aparté mucho hace muchos años de este tipo. Lo único que tengo por información, obviamente, que necesito tenerla es Twitter, pero obviamente es vela-777, vela-777, y pues mi correo electrónico es velacobo@hotmail.com. Mis dos apellidos, Vela con B pequeña, Cobo B grande, velacobo@hotmail.com. Aparece en pantalla estos momentos el correo electrónico de Cristian. ¿Qué mensaje es
¿Qué mensaje de la Sayed, de Fátima, de Garabandal es el más contundente, es el más importante y que no se ha cumplido? Esa pregunta la hiciste antes. Bueno, el más contundente ciertamente es la no consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque eso hizo que Rusia esparza sus errores. Rusia en su momento, ¿por qué Rusia? Muchos indicarán es la Unión Soviética, fue la Unión Soviética, porque la Virgen se aparece, Nuestra Señora se aparece momentos antes de la gran revolución bolchevique que devastó ese país y trajo todo el comunismo ateo al mundo, y a través de eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, la persecución actual en la iglesia. No se olviden que el demonio tiene varios disfraces. Uno de ellos, una gran careta del demonio, es el comunismo marxista ateo. Entonces, yo diría que eso ha hecho que hoy día la humanidad esté donde esté, porque a través de eso, francomasonería y otra serie se puede decir, de frentes que el demonio ha utilizado, ha hecho que el mundo llegue a donde esté en el momento actual y sea la iglesia perseguida como es actualmente la Santa Iglesia Católica. Cristian, se nos acabó el tiempo. Qué pesar. Siempre volará, siempre volará. Es un gusto realmente hablar contigo, como un soldado de María. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos los grupos que se unieron a la retransmisión, a la transmisión. En pantallas nuevamente el correo de Cristian, velacobo@hotmail.com, y con el mensaje pues contundente de nuestra esperanza, el corazón de Jesús y María triunfará. Nos despedimos sin antes anunciar al siguiente invitado la próxima semana, que es Miguel. Cómo orar, cómo Nuestra Señora en Medjugorje le indicó cómo rezar el Santo Rosario. Aquí Cristian ya nos ha dado los primeros pasos, con amor, sin obligar, en latín, y la fuerza más poderosa es la del corazón, la de la fe, y confiar en María. Tus últimas palabras para esta audiencia, Cristian. Bueno, quiero agradecerles a todos, como dije, la gentileza, Lucía, de haberme invitado, a ustedes por haberme escuchado. Fuerza con Dios, fuerza en el Santo Rosario, fuerza en la Eucaristía mientras puedan recibirla, porque acuérdense que Dios no nos va a abandonar ni un solo segundo. Cuando veamos todo perdido, Él estará ahí al lado nuestro. No se olviden de esto. Tengan mucha fe. Este es apenas uno de los inicios de las pruebas, como les dije hace un momento. Tengan mucha fe. Dios, Jesús, con su preciosísima sangre nos va a cubrir y nos va a defender. María Santísima con su manto sagrado y San Miguel Arcángel con su espada nos estará defendiendo de toda acechanza. Pero vuelvo a repetir, en gracia y cumpliendo sus 10 mandamientos. Esa es la clave de todo. Ahí se resume todo. Amén. Y gracias a todos. Paz y bien. Paz y bien. No se olviden leer la aparición de Nuestra Señora La Salette, como bien decía Cristian, la madre de todas las apariciones, para todos quienes tienen esa lucecita en el corazón, e iniciar a estudiar un poquito más de las apariciones y mensajes marianos. Cristian, esperemos que nos vuelvas a acompañar muy pronto. Esta es tu casa, esta es tu gente, este es tu grupo. Somos los soldados de María, y bienvenidos siempre. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Muchas gracias por habernos permitido entrar un momentito con apariciones y mensajes marianos. Gracias, Cristian. Gracias. Bendiciones a todos. Amén. Así bien.